Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa vivier. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. Nuestro programa de hoy nos trae a la Vega de Temuime, en el término municipal de Yaiza, un territorio agrícola histórico que está al este del término municipal. Encontramos referencias históricas incluso como núcleo habitado. Ruiz Cermeño, en 1772, nos dice que Temuime es un núcleo con 3 unidades familiares. Esta vega se encuentra enclavada entre distintos entes geológicos. Por ejemplo, al suroeste tenemos una parte del macizo de los Sahaches, concretamente Pico Naos o Pico Nago, un territorio que, como vemos en alguna de sus laderas, llegó a tener terrazas cultivables. Hacia el oeste, el de Riscadero o Caldera Riscada, un volcán en forma de herradura que está abierta hacia esta ubicación de la Vega de Temuime. En la parte norte, la montaña de la Majada, montaña Casa, montaña del Mojón, y hacia el este, la montañita del Dinero, los Morritos y el Morro de las Atalayas. Al sur es cerrado por la montaña Bermeja de Playa Quemada. Leemos en una carta enviada por el vicario de Lanzarote el 15 de febrero de 1731 al obispo de la diócesis de Canarias que las arenas de la erupción volcánica de Timanfaya estaba arruinando determinadas vegas. Entre ellas cita la Vega de Temuime.
Nos encontramos junto a Ismael Cedrés para hablar un ratito sobre este lugar, pero antes hablaremos de tu trayectoria por la que muchos te conocen, que es tu trayectoria en el mundo de la hostelería, que estuviste muchísimos años vinculado y seguro que mucha gente al verte dicen, pues esta persona la conozco yo de los restaurantes. Sí, comencé en Las Palmas, después me vine al Hotel Fariones, estuve 18 años y en el 87 inauguramos el Brisa Marina, que hoy es un referente de la hostelería en Lanzarote, concretamente en la localidad de Playa Blanca, y después me pasé a los bazares y en fin, hasta hoy. Y después seguí con Senderismo Lanzarote a hacer nuestras buenas rutas por todo el archipiélago canario e incluso por fuera. Sí, nos conocemos hace muchos años bueno, pues de los pateos, pero vamos a hablar un poco de la infancia. Naciste en Yaiza, ¿y cuál era la vida familiar? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo era el día a día de la infancia del Yaiza de tu época? Bueno, yo creo que de infancia no podemos nosotros hablar, porque desgraciadamente o por suerte, no lo sé, tuvimos una infancia que nuestros padres, pues con esfuerzo, los traían al campo porque desde pequeños, y ya con 12 o 13 o 14 años estábamos ya con un camello, con un burro, arando y haciendo las labores del campo, porque era lo que había. Sí, se dedicaban al sector primario, involucraban pues a todos sus hijos, evidentemente, en las labores, y uno de los lugares al que acudían a trabajar era este lugar, era Temuime. ¿Qué tierras hacían y cuándo venían, cuándo comenzaban a sembrar? Conoces bien este territorio donde estamos, ¿no? Sí, sí, por suerte lo conozco bastante bien porque me tocó bastante labores. Pues ya en septiembre ya comenzamos a arar, porque dejábamos algunas tierras que decíamos de barbecho o de fábrica. Y ya en septiembre decían nuestros padres o los mayores, dice, pues la semilla es del campo. Y ya comenzamos a arar. Y se cogían, porque plantamos garbanzos, lentejas, chícharos, cebada, trigo, de todo. E incluso tomate. Y ya tomates los recogíamos y los llevábamos así en camello a Mache, a los Medina y a Carlos Viña, y era lo que lo tocaba. Me imagino que muchas de las tierras eran de otros propietarios y ustedes las trabajaban de medias. ¿Cómo era ese trato con el propietario de la tierra? Sí, todo era de media. Y el que tenía buenas tierras era prácticamente rico, sí, porque se le daba la mitad al medianero y la mitad para el dueño, pero de ahí se sacaba también la semilla del montón. O sea que también participaba el medianero, pagaba. Incluso los cobraba hasta la paja. La paja era la mitad, pero el dueño, como lo hacía falta para los animales, el dueño también lo cobraba la paja. Aquí estamos en una tierra que nos dijiste antes su nombre y recuerdas también de venir a cultivarla, ¿no? Sí, aquí detrás de mi espalda era la choza, que ahí plantábamos pues garbanzo, por un lado que era muy bueno de garbanzo, porque tenía bastante fondo, y cebada, trigo, arveja y chícharos. Sí. Estamos viendo que eran tierras de grano, bueno, vemos que tienen una cubierta de polvillo, araban, tanganillaban, ¿cómo sembraban ustedes aquí estas tierras? No, se sembraba arando, el garbanzo se plantaba a plantón. Sí, venían gente a ayudarnos, o sea, que se hacía todo con ayuda y se plantaba a plantón el garbanzo. Las arvejas las poníamos al dedo, muchas al dedo, e incluso también sembradas, ¿no? Y los legumbres todos a sembrado. Era una labor comunitaria, aparte de familiar, ayudaban a otras familias a las labores de campo y ustedes ayudaban a otras familias. Y con los animales de trabajo también se los prestaban unas familias a otras. ¿Cómo eran esas labores?
Sí, sí, normalmente cuando el que no tenía yunta, que le decíamos la yunta, a lo mejor el sábado o el domingo le íbamos y le arábamos su trozo de tierra. Pero claro, a su vez ellos los ayudaban a la era, sí, o sea, todo era un familiar, porque era imposible cuando eso pues prácticamente no se pagaba nada, sino todo eran ayudas y así sacamos un poco la cuestión de adelante, porque era imposible de pagar. Venían, trabajaban con los animales, trabajaban ustedes y cuando era la recolección también venían en comunidad, pero se cargaba ese material hacia las casas, hacia las eras más cercanas. Sí, incluso de aquí del Temuime se llevaban a Yaiza o a Uga y ya allí al tiempo de la trilla pues lo juntábamos la gente y se iban de era en era, a lo mejor trillamos en el día en 2 eras y así pues íbamos sacando la gente las labores del campo. ¿Y cómo trillaban? ¿Cómo era la trilla? ¿Con qué lo hacían? La trilla normalmente era con camello, aunque recuerdo que un año precisamente en esta tierra, que era un señor de La Breña, comenzó a trillar con una máquina en la era de Yaiza de los Yeó, que era un escándalo porque, claro, acostumbrado a ver tanto camello y tanto burro trillando, pues aquello fue una novedad, sí. ¿Y los camellos los amarraban unos a otros para trillar? ¿Cómo era la trilla con varios camellos? Sí, sí, le decíamos que lo uníamos y el camello más tranquilo lo poníamos como de guía y ya dando vueltas a la redonda se trillaba y a las 2, al poco tiempo se le daba vuelta al carcadero que le decíamos y se volvía otra vez a trillar. ¿Ese camello guía iba por dentro o Por dentro, iba por dentro? Sí, por dentro y los otros iban dando vueltas. Y él se quedaba más quieto y aguantaba todo, digamos, la cobra, le decíamos. Y una vez separada la paja del grano, pues escogían, lo aventaban, ¿qué es lo que hacían? Sí, ya se quitaba la paja, se amontonaba todo el grano y si estaba el tiempo que tenía buen viento se comenzaba a aventar. Incluso la gente dormíamos en la era a ver si venía una rayita de viento para poder aprovechar el viento. Sí, era curioso. Y el pago a los propietarios de la tierra, y si no estaban en el pueblo, pues me imagino que irían, pues no sé, a otro lugar a llevarle el grano de pago, no lo sé. Bueno, ellos en sí no se confiaban mucho, venían a ambicionar que es lo que se daba, ¿no? Media fanega para uno, media fanega para otro, media fanega para uno, media fanega para otro. Ellos venían, sí, ellos venían a ver la cosecha. Y nos hablas también de plantación de tomates. Cuando vino el boom del tomate también se plantó esta vega de tomate. Sí, concretamente nosotros plantamos aquí en la tierra que le decíamos la cumplida, tomate. Y ya a la cosecha la llevamos hacia Mache, a Los Medina, a Carlos Viña, sí. ¿Y qué otros cultivos recuerdas en esta zona? La gente trabajando, esto tenía mucha vida, no es como hoy en día que vemos aquí pues poquita gente trabajando en el campo, casi ninguna a veces, pero antes esto tenía mucha vida. El que ve esto hoy y lo ve antes dice esto no es verdad, porque esto era precioso. Todas las tierras llenas de montones, que le decíamos montones de arvejas, de cebada, de trigo, de lentejas. O sea que esto era la vida de Lanzarote, que por eso que Lanzarote era el granero prácticamente de Canarias. Y hoy ves esto y dices tú, yo mismo no me creo que esto hubiese existido, tanto grano, tanta cosecha, porque si hoy me lo dicen, no me lo creo, porque hoy prácticamente yo creo que el 98, por decir algo, está sin cultivar. Y la gente, las personas
que venían a Temuime a trabajar, ¿de dónde procedían? Ustedes venían de Yaiza, y el resto de la gente que trabajaba estas fincas, ¿de dónde procedían? Sí, venían de Yaiza, venían de Uga, incluso había fincas que tenían dueños ahí en Mache, y de las casitas, de Femé, o sea que prácticamente del municipio. Sí. Pues Ismael, muchas gracias por este rato y estos recuerdos del Lanzarote de hace muchos años y de un Temuime muy distinto al actual, un Temuime vivo, cultivado, con trasiego de personas, estos caminos me imagino que llenos de gente yendo de un lado para otro, con animales de carga. Sí, aquí era un trasiego de camellos con vasos de trigo, con vasos de cebada, o sea que era nuestra vida. Y animar a la gente a ver si esto se vuelve a ver, que lo dudo, ¿no? Pero también es que hoy no llueve con lo que verdaderamente, aunque se plantara, yo creo que no se daba. Bueno, tendríamos que tener un aporte de agua añadida, tendríamos que tener tecnología, ya lo que hemos hablado, pues los animales arando, tanganillando, pues ya bueno, probablemente no lo volvamos a ver. Pero sí, el poner algo de tecnología y poner agua, pues bueno, tenemos una vega, como dices, con algunas zonas de buen fondo de fertilidad. Sí, esto es muy bueno de grano, de lo que le plante. A ver si lo vamos animando a los jóvenes, a ver si, porque ya nosotros, ya lo que hicimos, lo hicimos. Pues gracias por estos recuerdos, Ismael. Hasta la próxima. En la parte noreste de la vega de Temuime y al sur de la montaña Casa tenemos Los Sisitos, un lugar en el que observamos canteras. Desde aquí se labraban los cantos de toba para construir diferentes infraestructuras en la isla de Lanzarote. Hasta mitad avanzada del siglo XX teníamos el último cantero, Juan Martín, que era de Uga, con su camella blanca, labrando los cantos y cargándolas hacia los lugares de obra. La arena que llegó hasta esta vega procedente de los focos emisores de la erupción de Timanfaya fue una arena de un grano muy fino. Estamos muy lejos de ese centro eruptivo, pero es verdad que estamos a favor del viento alisio. Pasado el tiempo, mejoraron los transportes y se pudo traer aquí una arena de tamaño medio que mejorara el rendimiento agrícola de estas tierras. Por eso vemos los nuevos arenados o enarenados tapizando parte
de esta vega de Temuime. En la actualidad vemos muy poca producción agraria activa, algo de batateras y algo de viñas. El final de esta actividad agrícola en Temuime. Y desde este lugar les emplazamos a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote. Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y miel. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.